Representación del plano en el sistema cónico. Sea el sistema de referencia formado por el plano geometral, aquí indicado, el plano del cuadro, el punto de vista, y este de aquí sería el punto principal. Y abatiendo el punto de vista hacia arriba tendríamos el V mayúscula entre paréntesis. Con lo cual tenemos los elementos de la cónica definido con la línea horizonte y la línea de tierra. Bien, supongamos un plano con su traza con el geometral Q. Ya se recordará que la traza es la intersección de un plano con el plano en cuestión, con el plano geometral. Y la traza con el plano del cuadro Q'. La intersección de ese plano con el plano del cuadro sería Q'. Este sea un plano inclinado de trazas, ya digo, con el geometral y con el plano del cuadro. Intersecciones con el geometral y con el plano del cuadro de dicho plano. Esas dos rectas, Q y Q', concurren en este punto. Si nosotros por el punto de vista trazamos un plano paralelo, pues esta línea sería paralela a Q. Al llegar aquí al plano del cuadro haríamos esta línea que es paralela a Q'. De modo que este sea un plano paralelo al que hemos trazado, pero por el punto de vista. Dibujado ese plano paralelo por el punto de vista. Bueno, pues la intersección de ese plano paralelo con el plano del cuadro es una recta, evidentemente que va a ser paralela a Q', y esa recta le llamaremos recta límite. Es la recta límite del plano. Y entonces nosotros vamos a tener que el plano Q tiene sus dos trazas, Q y Q', con el geometral y con el plano del cuadro, y la recta límite, que es la obtención, se obtiene como intersección del plano del cuadro con un plano paralelo al plano dado, al plano Q, trazado dicho plano por el punto de vista V. Evidentemente, este punto sería la perspectiva cónica del punto del infinito de esta recta, puesto que obsérvese que al haber hecho esta paralela por V, pues este punto sería la cónica del punto del infinito. Luego este sería la fuga de esta dirección, el punto de fuga de esa dirección. Como este punto es cónica de sí mismo, uniendo este con este, tendríamos aquí la perspectiva cónica de esta traza Q. Si nosotros este conjunto lo traducimos aquí, tendremos nuestra línea horizonte y nuestra línea de tierra, tendríamos esta Q', que corresponde a esta, este punto de corte con la línea de tierra que corresponde a esta, y a continuación tendríamos aquí la recta límite, que es por este punto, que es precisamente este, por donde hemos trazado esa recta límite paralela a Q'. ¿Qué significado tiene la traza Q con el geometral de un plano? Pues es el soporte de las infinitas trazas con el geometral de todas las rectas del plano. Cualquier recta situada en el plano, su traza con el geometral se situará sobre Q. La traza Q' es el soporte de todas las trazas con el plano del cuadro de todas las rectas del plano. Cualquier recta de este plano, su traza o intersección con el plano del cuadro, se situará sobre Q'. Y la recta límite, L sub Q, es el soporte o donde se sitúan los infinitos puntos de fuga de todas las rectas del plano. Cualquier recta del plano se situará su punto de fuga sobre la recta límite. Bien, de ahí la esencia de haber hecho el trazado del plano paralelo por el punto V. Supongamos que tengamos una recta en el plano dado, por ejemplo esta recta que hemos dibujado aquí. Esto sea su traza con el plano del cuadro y esto sería su traza con el plano geometral. Ese punto sería, vamos a poner nuestras letras, pues esto sería la C mayúscula, que es como solemos representar a la traza con el plano del cuadro, y aquí la C minúscula. Por este punto bajaríamos vertical a la línea de tierra. Esa es la traza con el cuadro de esa recta. Y este punto sería la traza con el plano geometral, que coincide G mayúscula con G minúscula. Es la traza con el geometral de esa recta. Bien, vamos a traducir esos puntos aquí a la representación ya en cónica. Colocaremos la letra C mayúscula sobre la traza Q' y referiremos sobre la línea de tierra, y aquí tendremos la C minúscula. Y la traza G, la traza con el geometral, se situará sobre la traza Q, que sería esta, y tendríamos aquí la G mayúscula que coincide con G minúscula. No lo ponemos para la G minúscula para no complicar la figura. Si nosotros unimos ahora G con C, tendremos aquí la recta, la perspectiva de la recta, y esto sería su proyección. Evidentemente, si esta recta está en el plano, tenemos que dos puntos de la recta están en el plano. Eso es lo que garantiza su pertenencia al plano. Se comprobará, y vamos a hacerlo ahora mismo, que al hallar el punto de fuga de esta recta, se situará ese punto de fuga sobre la recta límite L sub Q. Por tanto, no tenemos más que prolongar la recta, la R minúscula y la R mayúscula, esto sea la R mayúscula y la R minúscula,
la perspectiva o proyección directa de la recta y la proyección sobre el plano geometral. Prolongaríamos y vamos a hallar el punto de fuga de esta recta. Se recordará que para hallar el punto de fuga prolongábamos la R minúscula hasta cortar a la línea horizonte y por ese punto referíamos verticalmente, bien hacia arriba o bien hacia abajo, para cortar con la R mayúscula y eso era el punto de fuga o punto límite. Estamos prolongando la R, nos corta aquí en un punto a la línea horizonte y bajamos verticalmente desde ese punto y aquí tenemos el punto de fuga F mayúscula, F minúscula de esa recta. Según hemos dicho, los puntos de la recta límite son los puntos de fuga de las infinitas rectas del plano. Esto es una recta del plano porque tiene dos puntos en el plano, uno C en la traza Q' y otro G en la traza Q. Bien, dicho esto, vamos a prolongar la traza L sub Q y vemos que al prolongarla, esa L sub Q pasa por el punto F mayúscula. Por tanto, una recta está en un plano si su punto de fuga se sitúa sobre la recta límite del plano. Su traza con el geometral se sitúa en la traza con el geometral del plano, en la Q minúscula, o la Q, si la ponemos mayúscula también daría igual, y la traza con el plano del cuadro de esa recta sobre la Q', que es la traza con el plano del cuadro del plano. Podemos observar un detalle, que en esta figura de la izquierda, si nosotros este punto, hemos dicho que era el punto, hace unos minutos, que era el punto de fuga de la traza con el geometral, de esta traza Q. Pues este punto unido con este representaría la perspectiva cónica de la traza Q del plano. Vamos a cambiar esta letra, vamos a ponerla en una posición un poco más favorable. Vamos a ponerla por aquí. Eso sería la Q'. Y esta línea sería la Q, que sería la traza con el geometral, eso sería la perspectiva cónica de la traza con el geometral de ese plano. Y aquí tendríamos, esto sería la Q. Entonces podemos ver que Q y Q' concurren en un punto de la línea de tierra y Q y L sub Q concurren en un punto de la línea de horizonte, como se puede apreciar en esta figura. Esto sería la L sub Q y la Q, que es esta, que concurren en un punto de la línea de horizonte, y la Q' y la Q, que concurren aquí en un punto de la línea de tierra. Se recuerda siempre que la L sub Q y la Q', es decir, la recta límite del plano y la traza del plano con el plano del cuadro, siempre son paralelas. Y son paralelas debido a que el proceso de obtención de la L sub Q es simplemente trazar un plano paralelo al plano dado por el punto de vista. Si esta recta que tenemos aquí, que es la recta en el espacio, nosotros hubiéramos hecho su punto de fuga, podríamos haber visto que trazando por el punto de vista una paralela, que es como hallamos normalmente los puntos de fuga, pues esa paralela interceptaría al plano del cuadro precisamente en un punto que es perteneciente a la L sub Q. O sea que yo ahora prolongaría aquí la L sub Q. Vamos a poner una línea de prolongación aquí. Y este punto, esta es la paralela. Vamos a ampliar aquí para que se vea bien. Este punto sería el corte de esa paralela con la L sub Q. Y eso sería un punto, el punto de fuga de la recta L, de la recta R que hemos representado. Como se sabe, el plano a nivel geométrico viene definido de cuatro formas distintas, que son dos rectas que se cortan, dos rectas paralelas, tres puntos no alineados y una recta y un punto no perteneciente a ella. Supongamos que en el caso de la figura tenemos dos rectas que se cortan. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una R mayúscula, es R minúscula, S mayúscula, S minúscula. Como se puede ver, este punto de corte es el de corte de R mayúscula y R minúscula, y este de aquí es el de corte de S minúscula y R minúscula, cortándose ambas parejas de rectas en dos puntos que quedan sobre una misma línea de referencia vertical. Eso significa que las rectas se cortan. Si se cortan, definen plano. Hace un momento hemos visto que una recta está en un plano si su traza con el geometral se sitúa sobre la traza con el geometral del plano, su traza con el cuadro sobre la traza con el cuadro del plano y su punto de fuga sobre la recta límite del plano. Nosotros entonces, según eso, vamos a hallar las trazas del plano aplicando eso a las dos rectas. Entonces hallaremos los elementos correspondientes, por ejemplo, a la recta R, donde R minúscula corta la línea horizonte, referimos sobre R mayúscula, y tenemos el punto de fuga F mayúscula, F minúscula de esa recta. Haríamos lo mismo con la recta S, donde S minúscula corta la línea horizonte, referimos sobre S mayúscula, y tenemos también el punto de fuga de la recta. Bien,
Uniendo esos dos puntos de fuga tendremos la recta límite del plano. Obsérvese que esta recta tiene su punto de fuga por debajo de la línea de tierra y este lo tiene por encima. Eso no tiene ningún significado y de eso va en función del ángulo y de la posición de la recta respecto al plano del cuadro. Uniendo los dos puntos F tenemos aquí una recta que es la recta límite L sub Q del plano que estamos buscando. Es casualidad que pase por el punto P. Una vez hecho eso, vamos a hallar la traza con el geometral, por ejemplo, de la recta R, que es donde R mayúscula y R minúscula se cortan, en este punto. Pues este punto de corte con la recta límite con este, unidos, determinan la traza con el geometral del plano Q, que es la que venimos llamando Q. Y a continuación, por este punto de corte de Q con la línea de tierra, haremos una paralela a la L sub Q y tendremos la Q'. Entonces ya tenemos las tres trazas del plano. Aquí podríamos comprobar, hemos hecho dos trazas, dos puntos de fuga y una traza con el geometral, pero claro, como cada recta tiene tres trazas, vamos a decir, o tres elementos, la fuga, la traza con el cuadro y la traza con el geometral, son dos rectas, son 6 elementos. Podemos coger de dos en dos. Siempre que cojamos dos en un mismo concepto, es decir, o dos fugas, o dos planos, o dos con el plano geometral, o dos con el cuadro, pues tendremos ya el resto para resolver el problema sin ninguna dificultad. Supongamos, por ejemplo, que voy a hallar ahora, como comprobación, que la traza con el cuadro de la recta R, pues voy a comprobar que se encuentra sobre la traza Q' del plano. Para ello, simplemente, donde la R minúscula corta a la línea de tierra, ascenderé verticalmente hasta su corte con la R mayúscula y subiendo esta línea vertical hacia acá, comprobaré que se produce la traza justo en un punto, que es este, de la traza Q'. Podría haberlo hecho también con la traza con el cuadro de la recta S. Simplemente vamos a mover la letra que aquí nos ha quedado un poco, vamos a decir, tapada por la proyección de la recta. Supongamos esta recta, pues esta es la S minúscula, puedo prolongar dicha S minúscula hasta cortar a la línea de tierra, por el punto de corte dibujar una línea vertical, igual que hemos hecho antes, para referir sobre la S mayúscula. Y entonces simplemente tendríamos aquí que, refiriendo y alargando esta línea vertical hacia arriba, pues vamos a ver que nos corta a la prolongación de la S, vamos a recortar aquí un poquito, nos corta la prolongación de la S mayúscula precisamente en un punto que es justamente este, que es la traza con el plano del cuadro. Vamos a recortar aquí también la línea vertical. Este punto que vamos a marcar a continuación, sería la traza con el plano cuadro de la recta S. Como se puede ver, se sitúa también sobre Q'. Es decir, que nosotros podríamos haber hallado esta traza con el cuadro de la recta R y esta traza con el cuadro de la recta S, y haberlas unido y haber obtenido Q'. Este punto de corte de la Q' con la línea de tierra, unido con la traza con el geometral de la recta R, que era donde R mayúscula y R minúscula se cortaban, nos definen la traza Q. Y por este punto de corte con la línea horizonte, hacer una paralela a la Q' y tener la L sub Q. O sea que nosotros siempre podemos tomar cualquier pareja de trazas en un mismo sitio, en un mismo plano, unirlos y luego con una tercera traza, en bien un punto de fuga o bien otra traza, pues cerrar mediante la propiedad de que la L sub Q siempre es paralela a la Q'. Partimos ahora del caso de definición de plano mediante dos rectas paralelas. Son paralelas porque tienen ambas el mismo punto de fuga. Bien, pues ya sabemos que por este punto va a pasar la recta límite. De la recta R podemos hallar su traza con el plano geometral, que sería este punto, y de la recta S sería este, donde las perspectivas y las proyecciones respectivas se cortan. Uniendo esos dos puntos traza con el geometral, tendremos la traza con el geometral del plano, recta que podemos prolongar hasta cortar tanto a la línea de tierra como a la línea del horizonte. Por este punto va a pasar la recta límite, como por F también ha de pasar, uniremos esos dos puntos y ahí tendremos la recta límite. Y ahora simplemente esto será la traza P del plano con el geometral y esto será la L sub P que es la recta límite o conjunto de puntos de fuga de todas las rectas del plano. Por este punto de corte de la traza con el geometral con la línea de tierra, pues haremos una paralela y tendremos ahí la P', una paralela a la recta límite. Y esa sería la P'. Y esas serían las trazas de un plano definido por dos rectas paralelas.
Las otras dos formas de definir un plano, a las que hemos aludido anteriormente, son mediante tres puntos no alineados. Pues si a mí me dan 3 puntos, yo puedo unirlos 2 a 2 mediante dos rectas y formar una recta R y una recta S, bien como, en fin, como lo que nos sale aquí, como lo que nos salía en la figura anterior, y trabajar hallando las trazas correspondientes. Si fuera una recta y un punto no perteneciente a ella, vamos a resolverlo porque lo podemos aplicar o reducir a este caso, como se puede ver ahora a continuación. Se aportan los datos de una recta en perspectiva y en proyección y un punto en perspectiva y en proyección. Y queremos hallar las trazas del plano definido por esa recta y ese punto no perteneciente a ella. Podemos hacer dos cosas, o bien por el punto trazar una paralela y formar una nueva recta, o unir el punto con un punto cualquiera de la recta dada. Supongamos que hacemos lo primero. Para ello, para hallar una paralela por el punto, lo primero que haremos será hallar el punto de fuga de la recta dada, pues donde R minúscula corta la línea horizonte, referimos sobre la R mayúscula y tenemos la fuga F mayúscula, F minúscula. Una vez que tenemos eso, para trazar por A una paralela, pues no tenemos más que por unir A mayúscula con F mayúscula y A minúscula con F minúscula. Y de esta manera, pues tendríamos aquí una recta que sería, vamos a llamarla ahora S' minúscula, perdón. Esto sería la perspectiva y la proyección. Entonces pondríamos las letras correspondientes. Siempre es bueno poner las letras, aunque a veces lo tengamos muy claro, porque a veces si queremos revisar cosas que hemos podido hacer para ver si el ejercicio está bien o mal, pues nos puede ayudar bastante en ese sentido. Bien, entonces en este caso podemos ver que, bueno, tenemos aquí la fuga, por aquí va a pasar la recta límite, por aquí la traza con el geometral, pero observad que la traza con el geometral de la recta S se nos puede salir de los límites del dibujo. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer va a ser hallar la traza con el plano del cuadro, para que se vea que se puede coger cualquier pareja de trazas con el mismo plano. Donde la S minúscula corta a la línea de tierra, pues vamos a hacer una línea vertical de referencia hasta cortar a la S mayúscula. Y este punto que obtenemos, vamos a quitar la A de esta zona que nos estorba un poquito. Entonces, este punto de corte va a ser la traza con el cuadro de esta recta, que le vamos a llamar, pues como siempre solemos llamar las trazas con el cuadro, C mayúscula, y la C minúscula en la línea de tierra. Somos bastante rigurosos en eso porque ayuda muchísimo luego en la ejecución de casos. A continuación vamos a hallar la traza con el cuadro de esta recta. Pues para ello hacemos lo mismo, prolongamos la R minúscula hasta cortar a la línea de tierra, prolongamos la R mayúscula y desde el punto de corte de la R minúscula con la línea de tierra haremos una línea vertical y referiremos sobre la perspectiva de la recta. Esa línea vertical en este caso va a ir hacia abajo y se va a cortar con la prolongación de la perspectiva en un punto que va a ser también el C mayúscula, C minúscula, que es la traza de esa recta con el plano del cuadro, la traza de la otra recta. O sea que la C mayúscula sería esta y la C pequeña sería esta. Una vez que tenemos las dos trazas con el plano del cuadro, no tenemos más que unirlas mediante una recta para tener la traza con el plano del cuadro del plano. Esta sería la traza que hemos llamado P' en casos anteriores. Pues aquí pondríamos la letra correspondiente a la traza del plano con el plano del cuadro, que según la nomenclatura que estamos siguiendo sería P'. Bien, una vez que tenemos P', nosotros aquí tenemos que esta es la traza con el geometral. Podemos hacer dos cosas. O bien, unir este punto con la traza con el geometral. Vamos a hacerlo si se quiere. Unir este punto con la traza con el geometral y alargar hasta cortar a la línea del horizonte. Y por el punto de corte con la línea horizonte, unir con la fuga F de la recta. Y entonces ya vamos a mover la letra de la R, que ya también se nos complica un poquitín su posicionado. Esta sería la R. Bien, pues entonces, ¿y esto qué sería? La traza, la recta límite L sub Q, y esto sería, perdón, L sub P, y esto sería la P. O sea que la traza P con el geometral sería esta, y la L sub P, pues sería la paralela que vamos a dibujar, que es esta. L sub P. Esto es lo primero que podíamos hacer, o sea, por el corte de P', unirlo con la traza con el geometral, que es esta, y tenemos ahí P, y por este punto unirlo con F, y lo tenemos. La otra opción, en vez de haber unido esto con la traza con el geometral, habría sido por F trazar una paralela a P', y teníamos la L sub P, y en el corte de la L sub P con la línea horizonte, unirlo con este punto, y tendríamos la P. Las dos formas son perfectamente válidas.
Esto sería hallar el plano definido por una recta y un punto no perteneciente a ella, habiendo trazado la paralela. Si en vez de hacer la paralela hubiéramos querido unir el punto dado con un punto cualquiera de la recta R, pondríamos aquí su perspectiva y aquí su proyección sobre una línea vertical, y ese punto le llamaríamos B, lo uniríamos con A, formaríamos una nueva recta y trabajaríamos igual que hemos hecho en los casos anteriores. El caso que planteamos a continuación es el de aquel en el que se dan las trazas de un plano, la P', la P y la recta límite, y la proyección sobre el geometral de 3 puntos, y queremos hallar la perspectiva de esos 3 puntos con la condición de que pertenezcan al plano. Pues lo que vamos a hacer va a ser dibujar dos rectas definidas por esos 3 puntos, bueno, como se puede ver, forman un triángulo, y esas rectas vamos a tener de ellas, lo que tenemos con lo que se nos aporta es la proyección sobre el geometral. A partir de esa proyección con el geometral de esas rectas vamos a hallar sus perspectivas y situaremos los puntos sobre esas perspectivas. Por ejemplo, lo que hacemos es prolongar el lado AC hasta cortar en este punto a la traza P y hasta cortar en este punto a la línea del horizonte. Esto es una recta R minúscula, vamos a decir. Este punto es un punto G mayúscula que coincide con G minúscula y este, refiriendo sobre la L sub P, va a ser la fuga de esa recta, el punto de fuga. Con lo cual, este punto de fuga F, unido con este G, nos va a dar la recta en la que se sitúan los puntos A y C. Referiremos verticalmente desde A y desde C, y tendremos el C mayúscula y el A mayúscula, y esas son la perspectiva de esos dos puntos con la condición de pertenecer al plano. Hemos hecho incluir esos puntos en una recta del plano, de la cual conocíamos su proyección sobre el geometral. A partir de la proyección sobre el geometral de esa recta, este punto de corte con la línea horizonte al referir aquí, tenemos la fuga, y este punto de corte con la traza P es un punto que coincide su perspectiva y su proyección, porque sería la traza con el geometral de esa recta. Una vez que tenemos esos dos puntos, uniríamos estos dos, y esa es la perspectiva de esa recta. Y no hay más que referir, y tendríamos esos dos puntos. Vamos a hacer lo mismo con el lado AB. Prolongaremos el lado AB y nos corta la traza P en este punto, que sería la traza con el geometral de esa recta. Como esta recta pasa por A minúscula, su perspectiva pasará por A mayúscula, con lo cual uniré esos puntos, prolongaré y referiré verticalmente desde B. Y tengo aquí el punto B. No hay más que unir esos 3 puntos mediante una línea, que es la que hacemos en color rojo, para tener la perspectiva del triángulo, conociendo la proyección sobre el geometral. Si lo que hubiéramos conocido hubiera sido la perspectiva y quisiéramos la proyección sobre el geometral con la condición de que ese triángulo esté en el plano, habría sido el proceso en sentido inverso. Hubiéramos prolongado AC mayúscula, nos cortaría en F mayúscula, referiríamos aquí a la línea de horizonte y este punto unido con este, que es la traza con geometral, nos daría la proyección sobre el geometral de esa recta. Y ahora no habría más que bajar por A mayúscula y por C mayúscula para tener las minúsculas. Una vez que tenemos esto, podríamos unir el B con el A, si es que hubiéramos partido de esos puntos, llegar aquí a esta traza con el geometral, y la proyección de esa recta sobre el geometral pasa por este punto y por la proyección de A, que es este A minúscula. Esta sería la proyección sobre el geometral de la recta y bajaríamos desde B y tendríamos ahí la B minúscula. O sea que de una manera o de otra, según se aporte un tipo de dato u otro, sería esa la resolución. Vamos a ver algunos tipos de planos particulares. Por ejemplo, este plano que tenemos aquí representado en la figura a la izquierda, que sería un plano con esta traza perpendicular al plano del cuadro, esta formando un cierto ángulo con la línea de tierra y esta, lógicamente, esto sea una línea paralela del plano. Bueno, pues este plano es un plano perpendicular al plano del cuadro. Obsérvese que para trazar la recta límite, por V, por el punto de vista, hemos hecho un plano paralelo. Esta línea es paralela a esta, al llegar aquí, esta sería paralela a esta traza. Bueno, pues la característica de los planos perpendiculares al plano del cuadro es que tienen su recta límite pasando por el punto principal. Es decir, aquí lo tenemos representado. Cuando un plano tiene su recta límite pasando por el punto principal, ese plano, aunque su aspecto aquí en la perspectiva no lo aparenta, por las trazas no lo aparentan, pues ese plano es un plano perpendicular al plano del cuadro. Y obsérvese que este es el ángulo de la traza con el plano de la traza con la línea horizonte, que es este y que es igual a este, y en este caso ese ángulo coincide con el que forma el plano con el plano geometral. Es uno de los pocos casos en que ese ángulo se encuentra en verdadera magnitud, debido a su perpendicularidad con el plano del cuadro. Obsérvese, insisto, que el hecho de que la recta límite L sub Q pase por el punto principal P, independientemente del aspecto de esta, pues significa que es un plano perpendicular al plano del cuadro. Obsérvese un detalle, que las horizontales de este plano todas fugan en este punto. Lógicamente, si fugan en este punto, claro, esta línea es el punto donde se sitúan los puntos de fuga de todas las rectas del plano. Bueno, pues este punto, por ser de la L sub Q,
es un punto de fuga de una recta del plano, y por ser de la LH es un punto de fuga de una horizontal. Luego, las dos condiciones simultáneas se cumplen y eso implica que este punto sea el punto de fuga de las perpendiculares al plano del cuadro, que son horizontales de plano. Luego las horizontales de plano, en este caso, son perpendiculares al plano del cuadro, como ya se puede ver. Imaginaos esta recta, que es perpendicular al plano del cuadro. Aquí tendría yo una paralela a ella. Esta línea, su fuga es precisamente el punto P, porque si yo por V hago la paralela, tengo aquí en el punto P su fuga. Todas las perpendiculares al plano del cuadro tienen su fuga en P. Luego este sería el punto de fuga de las horizontales de plano que son perpendiculares al plano del cuadro. Observe un detalle, que si yo esta recta límite ahora la traslado aquí, por ejemplo, a una posición distinta, y alargo ligeramente la línea horizonte, etcétera, y ahora uno este punto con este sea un plano que va a tener su, vamos a cambiar aquí la letra y vamos a poner que fuera un plano W, el plano W, de modo que esto sea tanto la Q' como la W. Y entonces pondríamos aquí la W', y serían las dos cosas a la vez, puesto que ambas trazas, y esta sea la W. O sea que las trazas del otro plano serían la LW, W y W', en este caso coincidente con Q'. Como la LW y la LQ son paralelas, significa que los planos son paralelos. Pues no estoy de acuerdo. Significaría que son paralelos si la recta límite es común. El hecho de que las rectas límites sean paralelas no quiere decir que los planos sean paralelos. Para que los planos sean paralelos, la recta límite tiene que ser común. Luego entonces esta, donde pone aquí L sub Q, debe poner igual a L sub W. Y esa sería la condición de paralelismo de esos planos. Que las rectas límites coincidan. Igual que cuando las rectas paralelas tenían su punto de fuga común, pues los planos paralelos tienen que tener su recta límite coincidente. Luego los planos L sub W. O sea que este plano con esta traza no sería paralelo, según hemos dicho. Para que fuera paralelo, tendríamos que simplemente, vamos a mover la letra, esta aquí, para que fuera paralelo, esta sea la L sub W, y entonces ahora la W tendría que partir de este punto y, por ejemplo, venir aquí. Y entonces la W' ya no sería esta, sino que sería una paralela, eso sí, tanto a Q' como a la LW, y esta sería, vamos a prolongarla por abajo para poner la letra correspondiente, y este sería el plano, vamos a poner aquí las letras, este sería el W, esto es curioso pero es interesante tenerlo en cuenta, y esta sería la W', la ponemos por aquí abajo para aclararlo. Esto sería la Q' y la L sub Q, y la L sub W, W y W', o sea que dos planos son paralelos cuando sus rectas límites son paralelas, pero no cuando sus trazas, y sus trazas, claro, sus trazas con el cuadro serán paralelas, pero este punto debe ser común. Eso es muy importante. Bien, si en vez de estar el punto P aquí, estuviera en otra posición, en este caso, pues supongamos que el punto P lo tuviéramos en esta posición, pues ya esos planos serían paralelos entre sí. Esto sería, supongamos que esto fuera el punto P, el punto principal. Entonces ya al no estar la recta límite pasando por el punto principal, este plano ya no es paralelo, ya no es perpendicular al plano del cuadro. La condición es que la recta límite, que es esta, pase por el punto principal P. Con lo cual aquí hemos sacado varias conclusiones. Una, que los planos cuya recta límite pasa por el punto principal son perpendiculares al plano del cuadro. Segundo, que planos paralelos tienen que tener rectas límites paralelas. Lógicamente, trazas con el cuadro paralelas, pero la Q y la W pues serán estas dos rectas. Y evidentemente serán paralelas también. ¿Por qué? Porque concurren en este punto de fuga común a ambas. Otros planos interesantes a contemplar son los paralelos a la línea de tierra. Tienen aquí su traza con el geometral paralela a la línea de tierra. Para hallar la recta límite en este tipo de plano, como siempre, por el punto de vista, haríamos un plano paralelo. Para ello, trazaríamos aquí esta línea y este sería el plano paralelo. Esto sería entonces la recta límite L sub Q. La traza Q' se obtendría simplemente prolongando el plano hacia abajo, es decir, la intersección del plano con el plano del cuadro. Y este punto de corte nos determinaría aquí que esto sea la traza Q' del plano.
con lo cual esto sería la Q y esto sería la recta límite L sub Q. Supongamos que aquí en una figura en cónica partimos del conocimiento de la recta L sub Q y de la Q'. Conocidas dos, podemos hallar siempre la tercera viene obligada, claro. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coger un punto de la recta límite L sub Q, que será una fuga de una recta del plano, y otro punto de la Q', que será una traza con el plano del cuadro de una recta del plano. Y entonces este sería el F mayúscula, F minúscula, y ahora tomaremos aquí un punto cualquiera, C mayúscula, C minúscula. Uniendo las perspectivas tendremos la perspectiva de la recta y uniendo las proyecciones, la proyección. Este punto entonces será la traza con el geometral de esa recta perteneciente al plano. Si es la traza con el geometral, estará situada en la traza con el geometral del plano. Por tanto, haríamos aquí la paralela y esta sería la traza Q del plano. Luego, conocidas dos, siempre podemos hacer la tercera poniendo un punto en cada una de ellas y uniéndolos mediante una recta. Hallando la traza que falta de esa recta, sabemos que por ese punto pasará la que nos falta del plano. Si hubiéramos conocido, por ejemplo, la traza Q y la recta límite, pues hubiéramos puesto el punto de fuga F sobre la recta límite y un punto cualquiera aquí G de la recta esta. Hubiéramos unido F con G y F minúscula con G minúscula y de esa recta hubiéramos hallado la traza con el cuadro, donde la R minúscula corta la línea de tierra, referir sobre la R mayúscula y este ya el C grande y C pequeña. Pues por este C grande haríamos la paralela y ahí tendríamos la Q'. Lo mismo si nos hubieran dado la Q y la Q' para hallar la L sub Q. Pues hubiéramos cogido un punto C grande, C pequeña de la Q', un punto G grande, G pequeña de la Q, y haber unido esta con este y haber hallado la fuga de esa recta. Y por ahí habríamos hecho la paralela. Aquí hay que ver un detalle, y es que vamos a eliminar estos elementos para que se vea un detalle, que es el siguiente. Podría ocurrir que el plano pues pasara, vamos a quitar todos estos elementos, el plano fuera paralelo a este, pero pasando por la línea de tierra. Es decir, supongamos que esta fuera, vamos a poner aquí una paralela por aquí, que el plano que nos dan es este que estoy dibujando a continuación. Esto sería la intersección de ese plano con el plano del cuadro, que en este caso coincide con la línea de tierra. Como se puede ver, este plano, vamos a limitar esto. Bien, el plano ahora es este plano de aquí. Supongamos que es paralelo al anterior. La recta límite coincide. O sea que si este es el Q, pues este vamos a llamarle W. Vamos a cambiar, ponerle la nomenclatura con la que estamos acostumbrados. Y entonces, claro, ¿qué va a ocurrir? Pues que esto va a ser tanto W', porque es la intersección del plano con el plano del cuadro, como W, que es la traza del plano con el plano geometral. Luego la línea de tierra es coincidente, la W' y la W. O sea que aquí esa sería la representación de este plano. Esto sería la W y la W' confundidas, puesto que es la intersección del plano tanto con el plano geometral como con el plano del cuadro. Y esto sería la L sub Q, que es la misma que del caso anterior, pero la L sub W coincidiría con la L sub Q. Lógicamente, ¿por qué? Porque hemos dicho hace un rato que planos paralelos tenían siempre sus recta límites coincidentes. Luego esto sería la W' coincidente con la línea de tierra, eso indica que el plano es un plano que pasa por la línea de tierra, y la LW sería aquí, que sería esta también coincidente con respecto a la anterior. Y entonces ahí tendríamos la característica de este plano. Es un plano que pasa por la línea de tierra, tiene sus trazas en la línea de tierra. Un tipo de plano también interesante y un tanto complejo a la hora de analizarlo es el llamado plano visual. Un plano visual incónico es aquel que pasa por el punto de vista. Sería este plano que tenemos aquí representado, esto sería su traza con el plano del cuadro, pero también obsérvese que en realidad la traza sería esta, pero al hacer por V el paralelo, sería un paralelo a sí mismo, con lo cual coincide el plano real con el plano paralelo trazado por V. Por eso la L sub Q y la Q' coinciden. Esto sería la traza Q con el plano geometral, pero obsérvese que cualquier punto de esa traza, por ejemplo este, unido con V mediante un rayo, ese rayo proyectante cortaría en un punto de Q' digamos, al plano del cuadro. ¿Eso qué va a significar? Pues que la traza Q del plano también coincide. Luego los planos aquellos planos en los cuales la L sub Q, la Q' y la Q se confundan, estén todos alineados, son planos visuales, es decir, planos que espacialmente pasan por el punto de vista.
Para completar el estudio del plano, vamos a ver los tipos de rectas particulares. Hemos estudiado las rectas genéricas y ahora las particulares. La primera que vamos a estudiar va a ser la horizontal. Claro, cualquier recta del plano tiene su punto de fuga sobre la recta límite, y toda recta horizontal tiene su punto de fuga sobre la línea horizonte. Luego, para que se cumplan las dos condiciones, tiene que ser el punto de intersección de la recta límite y la línea horizonte. Luego, este punto sería el punto de fuga de todas las horizontales del plano. Si yo quiero una horizontal de una cierta altura, de una cierta cota, pues haré una paralela a la línea de tierra separada a esa distancia. Para ello levantaré una perpendicular por un punto cualquiera y ese punto, por él, haré una paralela a la línea de tierra. Determino aquí el punto de corte de esa paralela con la traza con el plano del cuadro. Tanto la traza como esta están dibujadas en el plano del cuadro. Este sería la traza o intersección de una recta horizontal de esta altura con el plano del cuadro. Pues no hay más que unir este punto y este otro con el corte de la recta límite con la línea de horizonte, y aquí tenemos la R mayúscula y la R minúscula, que son la perspectiva y la proyección de una recta horizontal de plano, en este caso la horizontal de esta altura. Bien, este sería el caso de rectas horizontales de plano. A continuación vamos a ver las frontales de plano, que son rectas que tienen su proyección R minúscula paralela a la línea de tierra y su R mayúscula paralela tanto a la L sub Q como a la Q'. Esas serían las frontales de plano. La característica, ya las estudiamos cuando vimos en general las frontales, es que este ángulo está en verdadera magnitud. Si quisiera la separación de esta recta respecto al plano del cuadro, ya lo hemos estudiado también en otras ocasiones. Vamos a poner el punto de vista, vamos a hallar un punto de distancia haciendo, este es el punto principal y este es el punto de vista, haciendo este arco hasta cortar a la línea del horizonte, y este sería el punto delta, que es un punto de distancia. Tomemos un punto cualquiera de la proyección, dado que todos están igualmente separados del plano del cuadro, por ejemplo la traza con el geometral, y unamos P, tanto P con ese punto como el delta. Obtenemos dos rectas que cortan a la línea de tierra en dos puntos, siendo la distancia entre estos puntos el alejamiento de esa recta respecto al plano del cuadro. Sería el alejamiento de este punto, pero como todos ellos están igualmente alejados, al ser paralela al plano del cuadro, pues el alejamiento de esa recta sería esta medida. Si yo quisiera hallar una recta frontal de un cierto alejamiento, el proceso sería el contrario. Sería coger un punto cualquiera de la traza Q con el plano geometral, desde ese punto unirlo con P y tener este punto de aquí. A partir de este punto llevar el alejamiento que me hayan dado como dato y desde este extremo unir con delta. Y entonces tendré ahí la recta pedida. Tendré el punto y tendré la frontal. O sea que repito el proceso. Trazamos una perpendicular al plano del cuadro cualquiera, que fue a punto P. Esto nos corta en un punto. Desde este punto llevamos el alejamiento, bien para un lado o para otro. Supongamos, vamos a llevarlo hacia la derecha. Si lo llevamos a la derecha, uniremos con el delta de la izquierda. Y si no, sería al contrario, con el otro delta que no hemos dibujado. Llevaríamos aquí este alejamiento. Localizaríamos esta medida, o sea que aquí el alejamiento sería esta medida de aquí a aquí, esto sería la distancia, el alejamiento, desde este punto iríamos al punto delta y esto se corta en este punto. Este es un punto de esta perpendicular separado del plano del cuadro esta medida. Pues si por este punto hacemos una paralela a la línea de tierra, ahí tenemos todos los puntos que tienen ese alejamiento. Esa paralela, esta paralela ya digo que pasaría por este punto. Esa paralela me corta aquí a la traza en este punto y por él haría la paralela a la recta límite y a la traza Q', y eso sería la R mayúscula, que es la perspectiva o proyección directa de la recta frontal de ese alejamiento determinado. Esta sería la R mayúscula. El alejamiento, como digo, sería esta distancia, de aquí a aquí. O sea que, repito, hemos cogido hacemos un punto cualquiera del geometral separado de esa distancia. Para ello, perpendicular al plano del cuadro. Nos da este punto. Llevamos el alejamiento a la derecha, pues unimos con el delta a la izquierda. Nos da este punto. Por él hacemos esta paralela y todos los puntos de esta paralela están separados del plano del cuadro esta distancia. Al cortar aquí a la traza del plano esa frontal R minúscula, por este punto hacemos una paralela a la L sub Q y tendremos la R mayúscula. Y esa es una frontal de un cierto alejamiento del plano.